En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Y aquí está con ustedes esta mañana para contarles, como les decía, siempre su certero punto de vista sobre la realidad nacional. ¿Cómo estás? Estimado Ángel, muy bien, gracias. Y muy contento de estar aquí contigo y con tu auditorio. No, hombre, nosotros más, porque sabemos que además, pues todo lo que hemos vivido estos días es uno de tus meros moles, no me digas que no. Pues no te creas, pero ha estado muy interesante. Mira, platicábamos antes de entrar al aire de este tema de la elección. Finalmente llegó la elección judicial. La participación fue baja, pero mayor a la que se esperaba, hay que decirlo. Me parece que las dos visiones que se contrastan son parcialmente erróneas. O sea, de que el 80 y tantos % votó en contra, pues no. Como si fuera un referéndum. No asistió, ¿no? Porque de ser así, pues en este país más o menos la mitad votarían en contra de todos los que han llegado a los cargos de presidencia de la República y demás, ¿no? Y tampoco se ve así. Y el otro de que se sacaron más votos que tal o cual fuerza política, también me parece fuera de lugar. Es parte, es la cola de esta confrontación que hubo respecto a la elección, ¿no? Pero bueno, primero se hizo. Segundo, se hizo en paz. Sí. Tercero, hubo muy buena voluntad, Ángel, incluso de quienes no compartían esta idea de que se elija a los integrantes del Poder Judicial. Me parece muy en concreto, muy responsable la actitud del gobernador Mauricio Curi de acudir, votar. No cambió su criterio porque él públicamente ha manifestado pues sus dudas y demás. Sin embargo, ¿no? Como un demócrata y como un representante y titular del Ejecutivo de Querétaro, entiende que pues esta es una cuestión ya legal. Claro. Y asiste a cumplir con su obligación y a ejercer su derecho al voto, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Y Querétaro en general, no obstante que aquí gobierna el Partido Acción Nacional, tuvo una participación importante en porcentaje, estuvimos por el 10%, ¿no? Que me parece que no es mala, ¿no? Hubo otras entidades donde se esperaban grandes participaciones y la verdad no las tuvieron, no obstante las movilizaciones que intentaron hacer en estos estados, lo que habla pues de que Querétaro sigue siendo un estado responsable, ¿no? Ahora bien, Ángel, ¿quiénes llegaron? Los que ya se sabía que iban a llegar. ¿Te acuerdas? Aquí comentamos hace 2 o 3 semanas una publicación que se había hecho con los nombres de quienes se perfilaban para llegar. Bueno, llegaron esos 9. Varió un poquito el orden, ¿no? Como tú comentabas hace un rato, pues sí se esperaba que la presidencia de la Corte recayera en Lenia Batres o en Yasmín Esquivel, pero pues la democracia los venció. Porque curiosamente Hugo Aguilar, por este origen indígena, forma parte de este criterio de minoría. Y debía haber un ministro con criterio de minoría, entonces a él lo incluyeron en todos los acordeones. Entonces fue tan exitosa la estrategia de los acordeones que el señor Aguilar ganó. Le salió demasiado bien, vamos a decirlo así, ¿no? Exacto. Y mira, hace un rato decía la presidenta, yo he trabajado con él, es un espléndido abogado. Eso tranquiliza, ¿no? Porque al final lo que requieres en la Corte son buenos juristas. Y segundo, Ángel, tú me comentabas antes de entrar al aire que al final la historia de vida de Hugo Aguilar nos hace suponer que va a haber una sensibilidad social particularmente hacia los pueblos indígenas que han sido arrollados durante mucho tiempo por los abusos y las políticas en este país diferente. Y que él mismo viene de una comunidad indígena como los mixtecos, ¿no? Porque lo ha vivido, porque no se va a poner el saco, ya lo trae puesto, ¿no? Entonces va a ser interesante ver eso. Ahora bien, Ángel, está la otra parte que es la operativa. Ya tenemos integrantes de la nueva Corte, ¿no? De 11 pasamos a 9, 5 mujeres, 4 hombres y ya sabemos quiénes son. Pero hay un tema interesante que fue esta sustitución de lo que fue el Consejo de la Judicatura Federal, que hay que recordar, ¿no? Antes estaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaba el Poder Judicial, que eran los jueces y los magistrados, y estaba el Consejo de la Judicatura, que era el que administraba al Poder Judicial, pero no a la Corte. O sea, esta reforma de 94 sí le querían dar independencia al Consejo de la Judicatura, pero quienes estaban en aquel entonces en la Corte convencieron al presidente Zedillo entonces de que no era sano, de que hubiera un órgano totalmente independiente. Entonces crearon esta cuestión de que el presidente de la Corte era también presidente del Consejo de la Judicatura, que la Corte se administraba sola,
pero que ya los magistrados y jueces, eso sí, el Consejo de la Judicatura. Se acaba ese esquema. Hoy el Consejo de la Judicatura desaparece y se crean dos órganos, ¿no? Un órgano de administración judicial, que es el que va a gestionar el personal, la infraestructura, los recursos de todo el Poder Judicial, incluyendo a la Corte, y el Tribunal de Disciplina, ¿no? Que eran las dos funciones del Consejo de la Judicatura. Ahora se separan. Este órgano de administración judicial no fue a elección. Se va a integrar por 5 personas, una nombrada por el Senado, una por el Ejecutivo y 3 por los ministros o por la Suprema Corte de Justicia. Hay quien dice que esto implica una intromisión de los demás poderes en la vida del Poder Judicial. Perdón, ya después de lo que hemos visto, creo que ya sus argumentos podrán ser ciertos, pero ya no son válidos. Y que seamos honestos, o sea, esto no lo estamos viviendo de ahora. En cada etapa política del país, bien que mal hemos visto estas intromisiones, si las quieren llamar así. Exacto. Ahora, ¿cuál es la importancia de este órgano, Ángel? Que este órgano es el que hace los exámenes. Eso sí. Este órgano va a decir, de aquí para adelante, cuando se hagan las examinaciones, cómo van a ser y quiénes van a ganar, quiénes van a entrar a ocupar los cargos de jueces y magistrados. Porque hoy existen algunos, se ratificaron otros, se van otros, pero hacia adelante pues tendrán que nombrarse. ¿No? Este órgano es el que va a organizar esas selecciones, ¿no? Habrá que ver cómo, ¿no? Habrá que ver qué acuerdos sacan, qué criterios, el tema que tú hablabas de paridad de género, en fin, o sea, todavía nos queda mucho por ver en esta historia del nuevo Poder Judicial en México, ¿no? Y que además que no vayan a tergiversar la ley, porque es algo que a mí me preocupa mucho. A lo mejor puedes poner en la ley un tema que podríamos decir de buena voluntad, pero llega alguien que no trae esa buena voluntad y trae una mala leche y entonces te tuerce la ley que ya está puesta ahí para llevar a cabo sus propios criterios. A mí lo que me preocupa mucho es que el día de mañana se va a utilizar esta nueva figura que se creó para que, pues si algún juez se le sale del huacal, inmediatamente soltarle un garrotazo. Eso sí me preocupa mucho. Claro, entonces primero, Fernando, ¿cómo llegan? Segundo, lo que tú dices, las adscripciones. O sea, ¿dónde te van a poner? No es lo mismo para un magistrado de circuito que te toque la histórica y bella ciudad de Querétaro, a que, con todo respeto a los amigos chapanecos, pues te manden a Tapachula, ¿no? O sea, a ver, no solo por el lugar. O que te manden a Sinaloa. Exacto, no solo por el lugar, sino por el tipo de asuntos y porque hay lugares donde hay juzgados y tribunales mixtos donde pues tú podrás ser civilista, pero pues aquí llegas a ver si le dicta sentencia al señor X del cártel Y. Imagínate. En fin, entonces ese es un tema de poder al interior del Poder Judicial muy importante, ¿no? Claro. Y el tema de sanciones que lo verá el Tribunal de Disciplina, que también es curioso porque el Consejo de la Judicatura sancionaba, no fue tan eficaz, hay que decirlo, pero no era o sea, nunca la vio como la función primordial. Cuando creas un tribunal de disciplina, los señores tienen que sancionar, o sea, se les creó para eso. Entonces, me parece que la prueba del ácido para los nuevos jueces y magistrados de su conducta va a ser mucho más estricta. O sea, va a haber un tribunal ávido, ansioso de encontrar conductas que tramitar y en su caso sancionar, porque esa es su única función. O sea, sería tanto como decir, oye, pues tenemos un juzgado que no quiere que haya asuntos, ¿no? Pues los juzgados finalmente no quieren la sobrecarga, pero necesitan que se tramiten asuntos, esos llegan naturales. Pero acá, denuncias anónimas, en fin, o sea, vamos a ver también cómo se ajusta esta parte, ¿no? ¿Qué tan proactivos son los integrantes de este tribunal de disciplina, donde está la queretana Celia Maya, ¿no? Claro. Vamos a ver qué tan proactivos son. Entonces, me parece, Ángel, que, o sea, sí, ya vimos la definición de los integrantes, ahora falta el tema operativo, y el tercer punto, que falta todavía ver cómo se va a desarrollar, es la calidad de las resoluciones. Cierto. Démosles el beneficio de la duda, pero vamos a ver la calidad de las resoluciones, ¿no? Y será insoslayable el ver en qué sentido van a terminar por trabajar todas estas personas. Y si tarde o temprano vemos una tendencia que lleve hacia alguna consideración política,
a favorecer ciertos criterios, etcétera, etcétera. Ojalá que no, porque pues parte de con lo que se cacareó esta reforma al Poder Judicial era que dejaran de existir ciertos privilegios y cierta manera de hacer las cosas en un Poder Judicial que sí tenía muchos vicios. Sí. Pero si vamos como en el gato pardo, cambiar para seguir iguales, pues entonces, y vamos o peor aún. Exacto, vamos a ver aún más. Si pasamos de Guatemala a Guatepeor, o si efectivamente con todas estas modificaciones al Poder Judicial Federal, que además impactan en los locales, porque pues ahí vienen atrás, se logra avanzar en una mejor justicia. No, aquí el objetivo es tener una mejor justicia para los ciudadanos. ¿Se va a lograr o no? No lo sabemos. Es muy temprano todavía para emitir un juicio de valor. Insisto, todo mundo tiene el beneficio de la duda. Hay quienes son muy escépticos por cómo se han dado las cosas y por los perfiles. Yo creo que hay que dar el beneficio de la duda y esperar a ver cómo se van acomodando las cosas. Un poder judicial perfecto no existe. Ni aquí ni en ningún lado. Ni va a pasar nunca. Ni va a pasar. Ojalá logremos mejorar la calidad de la justicia en este país, ¿no? Y además, abonando a lo que tú mencionas, son perfiles bien distintos los de los ministros que van a quedar ahí en la Suprema Corte. Entonces, eso también nos garantiza que, a pesar de que los vemos a todos enfocados hacia un color, o a la mayoría de ellos, entre ellos tienen divergencias ideológicas. Entonces creo que eso también va a ser interesante, la composición de esta nueva Suprema Corte de Justicia, como de los otros tribunales. Y como dices tú, vamos a darles el beneficio de la duda, porque también, seamos honestos, ni teníamos antes un poder judicial perfecto, prístino, sensacional, ni lo vamos a tener a partir de ahora, por mucha buena voluntad que exista, con estos nuevos criterios que se han definido. Y tendremos que ir viendo sobre la marcha cómo van trabajando cada uno de ellos, y también trabajar para ir perfeccionando esos esquemas. Así es, Ángel. Tenemos increíblemente politizada a la Corte y a la función judicial. Yo tuve oportunidad allá en el prehistórico, a mediados de los 90s, de trabajar en el primer Consejo de la Judicatura Federal. Y en aquel entonces, primero, la calidad jurídica de quienes fueron los ministros designados en la reforma del 94 era muy grande. Mariano Azuela, estaba el propio ministro Aguinaco, estaba Olga Sánchez Cordero llegó en aquel entonces. Ella era de las outsiders, ¿no? Claro. Que llegaban. Góngora Pimentel, que después, el maestro Góngora, que después tuvo algunos temas ahí de carácter personal, pero es incuestionable su calidad y su capacidad jurídica, ¿no? Pero como tú dices, eso tampoco es garantía, ¿no? O sea, es una combinación de muchas cosas. Y en aquel entonces me acuerdo que en una entrevista, no recuerdo quién era el secretario de Gobernación que dijo la frase, pero había un debate en el que al final la Corte resolvió algún tema en contra de los intereses del gobierno, y entrevistan al entonces secretario de Gobernación y le preguntan, oiga, ¿qué opina de esta resolución de la Corte? Y la respuesta fue contundente. Dijo, las resoluciones de la Corte no son opinables, son acatables. Pácatelas. No se opinan, se acatan. Con toda la razón. Y eso se ha perdido, ¿no? Hoy todo se opina y muchas veces nada se acata, ¿no? Entonces, ojalá regresemos a eso, ¿no? A que haya una resolución fundada, motivada, pero sobre todo que la autoridad ejecutiva en todos los niveles acaten las resoluciones de la Corte, porque si no, Ángel, si se las van a pasar por el arco del triunfo, como en algunos casos recientemente ha sucedido, pues de nada va a servir todo este esfuerzo, ¿no? Es un juego, es una carretera de dos sentidos, ¿no? El de emitir una resolución adecuada y el de que la autoridad la cumpla cuando se está abusando de los derechos del ciudadano, ¿no? Ojalá esas dos cosas se den, y ahora ya entramos en el campo del Ejecutivo, ¿no? Un Ejecutivo ya plural, un Ejecutivo, en este caso con una mayoría de Morena, pero que ha venido variando, que hay entidades donde no están, en fin, un Ejecutivo muy politizado, ¿no? Que ahí va a venir el tema interesante. Qué interesante lo que mencionas, Fernando. Pues ya veremos, a ver, una vez que asuman sus funciones, cómo trabajarán cada uno de estos personajes. Y mira,
tiempo tendremos para ir platicando cómo va perfilándose este asunto. Ciertamente, estimado Ángel. Fernando, siempre es un gusto recibirte. Al contrario, el placer siempre es mío estar aquí con RR, contigo, tu gran equipo y el amplísimo auditorio. Es Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana. Son las 7:52, regreso.